Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Rodrigo Torres y al doctor Juan Pablo Salica. Bueno, y les traigo un desarrollo que venimos teniendo en el Hospital Italiano de Buenos Aires hace ya 10 años. Es un desarrollo y adaptación de un sistema para introducir colorantes mediante vitrectomía 23G. Este sistema en el hospital italiano y más precisamente en la sección retina ya lo venimos usando hace casi 10 años y bueno, nos hemos decidido a publicarlo y es lo que les traigo un poco hoy. Bueno, antes que nada, comenzando por qué es la vitrectomía. La vitrectomía es una cirugía que se utiliza para acceder al segmento posterior del ojo. Se realiza colocando un puerto de infusión, como vemos en el video, colocando una cánula de infusión, o sea, una infusión permanente que le dé tono al ojo, colocando un puerto para nuestra mano hábil para el vitrectomo, y colocando un puerto para endoiluminación de la cavidad ocular. Después, con diferentes lupas, uno puede acceder a la visualización del segmento posterior. Ahora, ¿para qué se usa la vitrectomía? La vitrectomía se utiliza para diferentes patologías, para operar diferentes patologías. Entre ellas, de las más frecuentes, tenemos el desprendimiento de retina, tenemos la membrana epirretinal o páter macular y el agujero macular. Ahora bien, para estas dos últimas, tanto para la membrana epirretinal como para el páter, para el agujero macular, necesitamos para la primera hacer un pelado de la membrana epirretinal propiamente dicha, y para el agujero macular necesitamos hacer un pelado de la membrana limitante interna. Ahora, estas dos membranas tenemos que saber que son prácticamente translúcidas. Entonces, ¿cómo hacemos para verlas? La forma que tenemos para poder verlas y por ende poder pelarlas es teñirlas. ¿Y cómo las teñimos? Con colorantes. En el caso de la membrana hiperretinal, habitualmente se tiñe con azul tripán. También se puede teñir con azul brillante, pero habitualmente con azul tripán es mejor. Y en el caso de la membrana limitante interna, se tiñe con azul brillante. Este es el concepto de lo que se conoce como cromovitrectomía. Ahora bien, veamos un video de cómo es, que nos dé un poco más una idea de cómo es la cromovitrectomía. Una vez que tenemos la endolux en el ojo para poder iluminar el segmento posterior, se coloca una cánula por la cual vamos a inyectar el colorante. Estas cánulas, como vemos acá en la presentación, estas cánulas habitualmente tienen un orificio terminal. Y este orificio terminal hace que el colorante se inyecte, como vemos acá, como si fuese un chorro, ¿sí?, que pega sobre la retina. Y muchas veces si el ayudante genera demasiada fuerza, obviamente inadvertidamente, este chorro puede tener la suficiente fuerza como para pegar en la superficie de la retina y dañarla. ¿Sí? De hecho, en esta cirugía es lo que ocurrió, que ahora lo vamos a ver al final del video. Entonces, lo ideal, como vamos a ver en el próximo esquema, una vez que se tiñe la membrana epirretinal, se retira. ¿Cómo son estas cánulas? Estas cánulas, como les muestro acá en este esquema, tienen un orificio terminal y están adheridas a una jeringa, y en esta jeringa el ayudante presiona para que la idea es que el colorante caiga en gotas sobre el polo posterior. Lo que pasa es que, como les contaba, muchas veces inadvertidamente se genera una fuerza demasiado intensa y el colorante, en vez de caer en gotas, que es como uno quisiera, se transforma en una columna, en un chorro con mucha presión que puede dañar la superficie de la retina. De hecho, como les contaba hoy, es lo que ocurrió en esta cirugía. Fíjense, acá estamos pelando la membrana limitante interna, este es el agujero macular, y acá tenemos el daño mecánico que generó el chorro de agua a alta presión. Y para recordarles,
que el agua a alta presión puede hasta incluso cortar piedras tan fuertes como el mármol. Bien, entonces, lo que quisimos hacer hace ya 10 años, como les contaba, es decir, bueno, diseñemos una cánula que tenga orificios laterales, de manera que si hay una fuerza inadvertida, la columna de agua salga para el costado y no pegue en la superficie de la retina y no la lastime. Intentamos fabricar este tipo de cánulas, pero bueno, no hemos tenido éxito en la fabricación. Pero al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que la cánula que nosotros queríamos ya la teníamos enfrente de nuestras narices, por decirlo de alguna manera, porque era justamente la pieza de mano que nosotros usamos para vitrectomía, que es el vitrectomo. Esta es la pieza de mano de vitrectomía, que podemos utilizar una pieza de mano vieja que ya no corte, o una pieza de mano nueva, si queremos, es lo mismo. ¿Y por qué decimos que es lo que necesitamos? Porque estas piezas de mano ya tienen de fábrica un orificio lateral. Entonces, haciendo diferentes cambios en la conexión, acá tenemos una conexión que es para la aspiración y la otra conexión que le da, digamos, es el aire que genera los cortes en la guillotina. Entonces, haciendo un cambio en estas mangueras que ahora a continuación vamos a ver, podemos transformar esta pieza de mano en una cánula de inyección de colorantes. Entonces, por lo cual nuestra hipótesis es que la modificación de esta pieza de mano de vitrectomía permitirá una mejor inyección de sustancias con un mejor control y por ende menos complicaciones asociadas. Y nuestro objetivo fue evaluar en este trabajo el desempeño de la modificación de la pieza de mano, ¿sí?, en la inyección de colorantes durante la cirugía vitreoretinal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un trabajo con un diseño retrospectivo, no randomizado, en un solo centro, de una serie de casos. Estos ojos obviamente fueron tratados mediante vitrectomía 23G por Paz Plana entre el 2018 y 2019, en quienes se realizó obviamente la inyección de colorante. Y esto fue desarrollado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Qué es lo que nosotros quisimos estudiar? Quisimos estudiar la agudeza visual con corrección y la presión ocular, la presión intraocular antes y a los 6 meses, y las complicaciones intra y postquirúrgicas. Entonces, acá les traigo cómo hemos diseñado la pieza, cómo hemos diseñado los cambios en la pieza de mano. Entonces, desconectamos la manguera del control neumático de la guillotina, desconectamos la manguera de aspiración, y dejando el conector azul, utilizando esa misma manguera que tiene el conector azul, en este caso, lo único que hicimos en esta manguera fue cortarla. Para el video no lo mostramos, pero habitualmente esta manguerita es mucho más largo, entonces la cortamos para que tenga una extensión de 6 a 8 centímetros, y la volvemos a conectar al conector de aspiración. Y después le conectamos a este extremo una jeringa de 5 centímetros cúbicos con el colorante en cuestión, puede ser azul brillante o azul tripán, y ya tenemos nuestra cánula de inyección con el orificio lateral terminado. Fíjense cómo vemos que cuando inyectamos, el colorante sale hacia el costado, de manera que si inadvertidamente generamos una alta presión, el chorro de colorante no pega directamente sobre la superficie de la retina. Fíjense, acá tenemos un video de una cirugía nuestra. Les repito que este sistema ya lo venimos usando hace 10 años. Y fíjense cómo el colorante sale para el costado. Si hay un aumento de presión inadvertida, evitamos el riesgo por daño mecánico en la retina. Bien, con respecto a los resultados, hemos incluido 44 ojos, de los cuales 20 son mujeres y 24 son hombres, con una edad media de 73,75 años, más o menos 6,9 años. Y en esta tabla vemos diferenciados por patología
fíjense un total de 44 ojos, de los cuales 11 ojos se operaron por agujero macular, y 33 ojos se operaron por membrana epirretinal. De esos 44 ojos, en 7 se inyectó azul tripán, y en otros 37 se inyectó azul brillante. Y con respecto a las complicaciones, tenemos las complicaciones intraquirúrgicas de desgarro periférico iatrogénico, un caso, agujero macular, un caso, peeling incompleto, un caso. Esto da un total de 3 casos, siendo en el 6,8% de los casos. Y con respecto a las posquirúrgicas, tenemos membrana epirretinal recidivante en un caso, recidiva de membrana epirretinal en un caso, desgarro en el polo posterior iatrogénico en un caso, desgarro periférico iatrogénico en 2 casos, y desprendimiento de retina en un caso, siendo un total de 5 ojos, dando el 11,3% de los casos. Lo importante a destacar acá, que estas complicaciones creemos que no tienen nada que ver con el tipo de cánula que utilicemos para inyectar colorante. Estas complicaciones hubiesen ocurrido si utilicemos la cánula que viene de fábrica con el orificio terminal o con nuestro diseño. Lo importante es que en ningún caso hemos tenido daño mecánico por columna de colorante a alta presión sobre la retina. Con respecto a la agudeza visual, tenemos que en el preoperatorio la agudeza visual media en escala decimal era de 0,3, con un desvío estándar de 0,1, y un rango de 0,05 a 0,7. Y en el posoperatorio, una agudeza visual media de 0,5, con un desvío estándar de 0,3 y un rango de 0,01 a 1. Lo importante de esto es que nos dio una diferencia de agudeza visual estadísticamente significativa, lo cual habla de que el procedimiento en sí, o sea, la vitrectomía, ha dado una mejoría estadísticamente significativa de la agudeza visual posoperatoria. Y con respecto a la presión intraocular, tenemos una presión intraocular preoperatoria de 13,5, media, con un desvío estándar de 2,2 y un rango de 10 a 21, y en el posoperatorio una presión intraocular de 13,3 con un desvío estándar también de 2,2 y un rango de 10 a 20. En este caso, el procedimiento, o sea, la vitrectomía, no ha tenido cambios con respecto al preoperatorio y el posoperatorio que sean estadísticamente significativos. Esto significa que la cirugía en sí no genera cambios de la presión intraocular que sean estadísticamente significativos en el preoperatorio y posoperatorio. Bien, y con respecto a esta tabla, que nos habla de los cambios en líneas de agudeza visual de lejos mejor corregida a los 6 meses de la cirugía, tenemos que en 6 casos la agudeza visual no cambió. En otros 6 casos la agudeza visual empeoró, siendo en un caso que empeoró 5 décimas, en otro caso empeoró 4 décimas, en 2 casos empeoró 2 décimas, y en otros 2 casos empeoró 1 décima. Y por el otro lado, tenemos que el procedimiento generó una mejoría en 32 casos. En 5 casos mejoró 1 décima, en 6 casos mejoró 2 décimas, en 3 casos 3 décimas, en otros 3 casos 4 décimas, en 7 casos 5 décimas, en 3 casos 6 décimas, en 2 casos 7 décimas y en 3 casos 8 décimas, lo cual nos habla de que el procedimiento ha generado una mejoría visual estadísticamente significativa, lo cual creemos que tampoco tiene que ver con la cánula, digamos, que diseñamos nosotros, porque esto tiene que ver más que nada con el procedimiento quirúrgico en sí. Entonces,
La tinción de la membrana epirretinal y la membrana limitante interna es primordial para su respectivo pelaje, eso ya lo sabemos. Creemos que el instrumental y las técnicas empleadas para su remoción pueden mejorarse para disminuir el riesgo de daño mecánico por jet stream de la retina y por ende aumentar el perfil de seguridad de la cirugía. Hemos desarrollado una modificación de la pieza de mano de vitrectomía que venimos usando desde hace casi 10 años y que gracias a su orificio lateral evita dicho daño y facilita la inyección de colorante por parte del ayudante, otorgando también mayor control al cirujano. Esta técnica no necesariamente dará mejores resultados de agudeza visual, pero creemos que evita el problema de daño mecánico por jet stream, es menos compleja técnicamente, otorga mayor control al cirujano y por ende es más segura, y creemos que las complicaciones encontradas no están asociadas a esta nueva técnica, sino a la cirugía en sí. Como conclusiones, se ha realizado una adaptación para la introducción de colorantes durante la realización de vitrectomía por faz plana con 23G, que mostró un bajo porcentaje de complicaciones intraoperatorias y posoperatorias, y que obviamente futuros estudios prospectivos, comparativos y multicéntricos serán necesarios para confirmar los resultados que hemos obtenido en nuestro grupo. Muchas gracias. Les dejo mis coautores, que sin ellos no hubiésemos podido desarrollar este trabajo, que es el doctor Quiniano Chávez, el doctor Diamín David y el doctor Gosen Gonzalo. Muchas gracias, eso es todo. Y bueno, preguntas a mi correo electrónico serán bienvenidas.